Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a tener un tema muy interesante porque vamos a hablar de los niños que son parte importante de nuestra existencia y que además continuamente pues se enferman, ¿no? De una forma o de otra tienen esa rara habilidad de hacernos entrar en nuestro miedo y tratar de ayudarlos, pero van a ver que con esta medicina va a ser muy fácil, va a ser además una medicina que no vamos a tener efectos secundarios, que no vamos a dañar su estomaguito, no vamos a dañar sus riñoncitos, vamos a trabajar con una medicina limpia, quiere decir que no va a tener efectos secundarios y que por lo tanto podemos utilizarla en casa. Hay una serie de recomendaciones que tengo que hacerles para poder hacer un buen uso de estos remedios. Aquí los están viendo, son remedios homeopáticos que suelen venir, no es la única presentación, pero suelen venir en forma de bolitas, pero también pueden venir en forma de gotas. Las gotas también son bien usadas, ¿no? De hecho, es mucho más usado las gotas que las bolitas. Ahora les voy a explicar exactamente por qué. Bueno, ¿por qué usar homeopatía? Bueno, pues hay muchas razones, pero las principales para mí son, primero, que tienen una acción desde adentro, es decir, es un remedio que va a ayudar a que tu cuerpo resuelva sus problemas y entonces de esa manera pues realmente la curación es directa y es real, vamos a decirlo así, porque es tu cuerpo el que va a sanar al final. Entonces, digamos que la homeopatía es como una información, realmente es información que impacta sobre tu campo cuántico, sobre tu ser y hace o activa tus propios mecanismos de homeostasis que tienes, que son infinitos y perfectos. Eso por un lado. Por otro lado, otra de las grandes ventajas de utilizar la homeopatía es eso, que es precisamente medicina que no tiene efectos secundarios. Y eso es algo bien importante, aunque sí puede haber no efectos secundarios, pero sí se produce un empeoramiento a veces cuando utilizas, porque es el movimiento que el cuerpo hace para poder resolver un problema. Tengan en cuenta de que cuando se produce una enfermedad, en realidad los síntomas que tienes en esa enfermedad es lo que tu cuerpo hace para tu bien. No es la enfermedad, no es el problema, es la solución. Entonces, cuando utilizamos remedios farmacológicos, lo que están haciendo es suprimir esa respuesta. Si nosotros tenemos una inflamación, lo que vamos a utilizar con medicina convencional son remedios antiinflamatorios. Y justamente la inflamación es la solución, no es el problema, es la solución. Así que cuando utilizamos remedios farmacológicos, lo que estamos haciendo es suprimir la respuesta que tu propio organismo sabiamente está poniendo para ti. Entonces, la homeopatía no funciona así. La homeopatía no va a suprimir, sino que va a ayudar a que tu cuerpo resuelva. Si es una inflamación, pues que acabe de resolver la inflamación. Si es, por ejemplo, una crisis de fiebre, pues que acabe de producirse esa fiebre que es necesaria para que tu sistema inmune funcione. Así que no es una medicina supresora y eso es interesante. Otra de las ventajas de utilizar la homeopatía pues puede ser precisamente el hecho de que es una medicina muy económica. Un botecito de este tipo te puede salir aquí en Bolivia como 50 bolivianos, si estás en otros países pues aproximadamente $6, $7 máximo, y te vienen infinidad de bolitas que te van a pueden durarte toda la vida si las conservas bien. Entonces es una medicina bien económica, bien barata y realmente resolutiva, que es lo más importante, que es una medicina eficaz. Y es medicina cuántica, es medicina que trabaja solo con información. Y lo más interesante de la medicina homeopática es que no solamente trabaja en tu cuerpo físico, sino que también va a trabajar en todo lo demás que somos, porque no solamente somos un cuerpo físico, carne, huesos, nervios y demás, sino que somos además un ser completo que siente, que piensa, que padece, que tiene sus deseos, sus aversiones, en fin, todo eso es parte de un sistema. Y eso no te lo puedes saltar. Si tú quieres solucionar un problema médico físico, tienes que mirar lo que está soportando ese problema médico físico, que no es físico. Así es que la medicina homeopática para eso está muy bien. Podemos trabajar, por ejemplo, con remedios homeopáticos que solo van a trabajar la parte de
emocional, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, tenemos a veces los niños, ya que vamos a hablar de niños hoy, los niños que están, por lo que sea, una temporada en la que están muy caprichosos, muy rebeldes, o incluso lo contrario, están muy depresivos, muy tristones. Eso es el origen o el inicio ya de un desorden que va a generar una enfermedad. Entonces, si tú trabajas emocionalmente con los niños, vas a evitar también enfermedades. Entonces, no se olviden la importancia de la parte emocional, que no contempla la medicina farmacológica, ¿no? La medicina convencional. Y esa parte yo creo que es básica para poder ayudar desde la profundidad a nuestros seres queridos y a nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de los niños hoy. Los niños son seres importantes de la casa, por supuesto. Son aquellos seres que amamos y que a veces no sabemos manejar. No tenemos un libreto de instrucciones, nadie. Ningún padre aquí, seguramente que me esté escuchando, madre, tiene un libreto de instrucciones, y cuando se enferman muchas veces no sabemos qué hacer. Y esto es lo interesante de la homeopatía, ¿no? El aprender a tener como unos remedios de primera línea en la casa. Porque no se olvide de que en realidad, tradicionalmente, durante generaciones y generaciones, fundamentalmente las madres han sido las que se han encargado es la primera línea de salud en la casa, y se han encargado de los niños, o incluso no hace falta a los niños. Si el esposo o el marido se pone enfermo, va a ser la mujer la primera, generalmente, que se encarga de hacer su matecito, o si estamos hablando de fármaco, pues de darle su antiinflamatorio, su antipirético, pero es la mujer la primera línea, porque es elemento femenino en un sistema, y por lo tanto hay que atender a eso, ¿no? Últimos años, solo los últimos años, es decir, la última parte, ese poder que tiene la mujer se ha ido en ese sistema familiar, se ha ido deteriorando, porque hemos asistido a una medicina que se ha encargado de que tengas lo que tengas, sea lo que sea, tengas dependencia de un profesional. Entonces, eso realmente hay que rescatarlo, y hay que rescatarlo porque se ha perdido el poder de la salud de la casa, y tenemos que hacernos responsables de nuestro bienestar, somos realmente responsables de nuestra salud, no podemos dejar en manos de nadie nuestro bienestar. Y eso es algo bien importante, porque en la casa, un botiquín como este que están viendo acá, es algo que puede resolver el 90% de los problemas que ocurren en casa. No se olviden de que la mayor parte de las cosas que ocurren en casa, los problemas médicos que puedan tener en casa, son cosas leves que no requieren de una asistencia, digamos, médica. Nosotros, como primera línea de acción en la casa, madre, padre, también los padres pueden hacerlo, por supuesto, pues tienen que saber resolver las cosas básicas y fundamentales, una diarrea, pues un estreñimiento, o quizás un cólico o un vómito, en fin, problemas digestivos. Son las cosas que suelen ocurrir en la casa, y eso generalmente, aunque no se lo crean, se va a resolver. Tu cuerpo ya está trabajando en resolver. Por ejemplo, si el niño empieza a vomitar, ya el vómito en sí es lo que tu cuerpo está haciendo para resolver la situación. Hay algo que no quiere digerir, hay algo que no está, digamos, pudiendo digerir, y por lo tanto se produce el reflejo del vómito. El vómito no es un problema, el vómito es una solución. Entonces, ¿por qué vamos a tener que recurrir a un profesional cuando nosotros simplemente en casa le podemos dar, por ejemplo, un arsénico album, o le podemos dar una nutrimómica, dependiendo de qué tipo de problema sea, y acompañarlo quizás con una arcilla, o acompañarlo con unos probióticos, y suficiente, una dieta y suficiente. No tenemos necesidad de depender de nada, sino vamos a ayudar a que el cuerpo resuelva su situación. Nosotros tenemos que pensar siempre de que el cuerpo siempre está haciendo lo mejor para el sistema. El cuerpo sabe lo que tiene que hacer, nosotros solo debemos ser facilitadores o acompañantes para que esa curación se produzca, sobre todo cuando se refiere a las cosas agudas, que son el 90% de las cosas que ocurren, especialmente en los niños, porque los niños son así, son explosivos. Es más raro encontrarse un problema crónico en niños porque, bueno, son más nuevos, acaban de venir a este mundo,
y es mucho más complicado encontrar problemas crónicos. Ahí los problemas crónicos sí ya tiene otro manejo y realmente necesitas otra forma de resolver. Pero los problemas agudos son la mayoría y sobre todo en los niños. En los niños los problemas son muy explosivos porque ellos son energía nueva, son la energía de la primavera, son energía del renacer, son seres que están realmente explotando energéticamente y tienen esa energía incluso para enfermarse. Cuando ellos se enferman, fíjense bien ese detalle, sus cosas no son suaves, no son lentas, no son progresivas, ¿no? Sino que son explosivas. Si tenemos una fiebre en un niño, de repente puede estar de estar bien a estar fatal en un minuto y de repente volver a estar bien en otro minuto. Ellos tienen esa facilidad porque es su energía. Entonces nosotros es más fácil realmente en niños trabajar con esta medicina que es totalmente inocua. Insisto, cero posibilidades de que intoxique a los niños porque es una medicina que trabaja con información y la información no contamina, no intoxica, no daña, como les dije antes, ni sus riñones, ni su hígado, ni su estómago. Así que podemos utilizarla incluso en embarazadas, estando embarazadas, podemos trabajar con medicamentos homeopáticos sin ningún tipo de temor de que vaya a hacer ningún tipo de problema. Sabiendo utilizarla con 4 reglas básicas, vamos a poder tener un botiquín en casa que podemos llevarlo de viaje incluso. A veces nos vamos de viaje y tememos, ¿no?, que al niño le pueda pasar algo y que no tengamos a nuestro médico de cabecera cerca, ¿no? Pero empecemos a interiorizar de que el médico de cabecera es la madre o el padre. Tenemos que tomar ese lugar, debemos hacerlo y eso es una prioridad que no podemos saltarnos. Bueno, si hablamos de temas particulares de los niños, ¿cuáles son las cosas que más suceden en los niños? Pues todos los problemas respiratorios son muy importantes y ahí tenemos todos los estados gripales, catarrales, ya incluso hasta bronquitis, todo lo que son de las vías respiratorias altas no son importantes, no son graves, vamos a decirlo así. Los problemas de las vías respiratorias bajas, ahí sí tenemos que ver un poco, valorar un poco la posible gravedad. Pero nosotros también tenemos que empezar a distinguir cuál es la diferencia entre un problema grave o un problema que no lo es. Ya les digo, el 90% de los problemas no lo son, por no decir casi el 100%, porque siempre hay que dejar un poquito, ¿no?, a esa parte de gravedad. Y sí, a veces tenemos que buscar, evidentemente, un apoyo profesional. Pero, insisto, problemas de gripe los tenemos que resolver nosotros. No solamente podemos, sino que tenemos que resolverlo porque además, mamás, les diré una cosa. Nadie como ustedes para conocer a sus hijos. Nadie como ustedes para saber lo que sus hijos necesitan. Entonces, también la homeopatía te ayuda a desarrollar un poco tu intuición. Es algo bien importante. No solamente el tener el conocimiento, sino también tener la intuición de lo que mi hijo puede necesitar en un momento dado frente a cualquier enfermedad. Los procesos gripales, por ejemplo, bueno, hay un ABC del que vamos a hablar ahora en la homeopatía para los niños, que es el aconitum, la belladona y la camomila, que son 3 remedios herbales, es decir, derivan de plantas medicinales. Y esos 3 remedios herbales, el aconitum, la belladona y la camomila, los utilizamos mucho en niños porque son 3 remedios muy explosivos. Antes les decía que los niños son realmente de energía explosiva y por lo tanto remedios que están conectados a lo explosivo son bastante interesantes. La belladona, por ejemplo, es un remedio que es básicamente para la fiebre alta, fiebre seca, fiebre con mucha inflamación, con mucha turgencia, ¿no?, con mucho enrojecimiento, cuando esos problemas de garganta que son bien enrojecidos, ¿no? Ese tipo de todo lo que conlleve a tumefacción, todo lo que conlleve inflamación aguda, explosiva, la belladona puede ser un buen remedio y suele funcionar. Tenemos esa opción, si vemos que persiste y que no acaba de bajar la fiebre por lo que sea, pues ahí tendremos que acudir a un profesional, está bien.
Pero ahí es donde voy yo a esa utilidad de ser la primera línea de acción. La mayor parte de las veces va a funcionar y por lo tanto vas a sentir además la alegría de poder ayudar a tus hijos en sus problemas, definitivamente. Entonces, la belladona es un buen remedio para todo eso. La camomila, por ejemplo, es un remedio muy interesante para los bebés. La camomila es la manzanilla, ¿no? La Matricaria camomila es una planta que todos conocemos y que tiene muchas habilidades digestivas, pero también inflamatorias y sedantes, ¿no? La manzanilla todos sabemos de que es un relajante. Y así funciona. Se da a los niños que están en un estado de nervios muy grande, que están muy caprichosos, que están rebeldes, y además de eso se da a los niños que tienen pues, problemas dentales. La camomila está muy conectada a todo lo que es trastornos por dentición. Todos sabemos los problemas que dan a los bebés cuando están creciendo sus dientes, ¿no? Entonces la camomila es un remedio que en el 80% de las veces, por ejemplo en este tipo de problemas, va a funcionar. Entonces, bien, nos vamos a sentir felices y satisfechos de poder utilizar fármacos que no hagan daño y que nos produzcan realmente un efecto deseable, ¿no? Positivo. Y sabemos además que van a estar, lo interesante de la homeopatía es que sabemos que esa curación va a ser real, la está haciendo tu propio organismo, no se olviden, el remedio va a ayudar a que tu organismo cure y esto para mí es fundamental. Vale, otro remedio interesante, por ejemplo, es el aconitum, hemos dicho el ABC, aconitum, belladona y camomila. El aconitum, por ejemplo, es una planta también, aconitum napellus, es una planta europea que tiene mucho efecto sobre el pecho, sobre todo, pero también es una planta que provoca mucha inflamación, utilizada de forma física, vamos a decirlo así. Por eso la homeopatía ayuda a contrarrestar lo que produce la planta de forma física, es bien interesante. Lo similar cura a lo similar, la homeopatía funciona con ese principio. Entonces el aconitum es una planta con mucha acción también sobre el frío. Dicen que las personas que se intoxican con aconitum, me refiero a la planta física, cosa que no puede ocurrir con la homeopatía, insisto, sufren de un sentimiento de mucho frío. Por eso el aconitum está muy conectada al frío, por un lado, es decir, todos los trastornos que vengan del frío seco además. Por ejemplo, el niño sale a caminar y de repente aparece el viento frío y se resfría por ese viento frío. El aconitum pues, muy posiblemente será el remedio a utilizar. También el aconitum es un remedio que está muy conectado al miedo, al susto, al miedo profundo, al pánico. De tal manera que cuando ha habido un susto podemos utilizar aconitum sin que sea ya un problema físico, sino que es un problema emocional. Todos sabemos que los niños se asustan por cualquier evento que haya pasado y podemos utilizar el aconitum para limpiar ese movimiento de susto que está realmente enfermando al niño y que muchas veces se deriva de enfermedad. Tenemos muchos más remedios para los niños. Tenemos, por ejemplo, esto es un remedio muy interesante, el árnica. El árnica es otro de los remedios que tenemos que tener para los niños, también para los adultos, pero especialmente para los niños, porque el árnica es un remedio que trabaja el trauma físico y el trauma emocional. Entonces, fundamentalmente contusiones, problemas, sabemos que los niños están continuamente pues, haciéndose daño. A veces nos cuesta aceptar que los niños, el caerse es parte de su crecimiento y realmente están creciendo con ello, pero nosotros tenemos que aceptarlo y ayudarlos a resolver ese tipo de moratones, contusiones, golpes, cualquier tipo de trauma. El árnica es para eso, pero también el árnica lo vamos a utilizar para cuando el trauma es, digamos, más emocional, cuando es algo bien profundo. ¿Quién no ha vivido traumas en su vida? ¿Quién no está bloqueado por traumas? Bueno, pues aquí tienen un desbloqueador muy interesante, que es el árnica utilizado a potencias más elevadas, porque los remedios homeopáticos funcionan por potencias. Así que las potencias elevadas van a ser utilizadas para cosas más sutiles, para problemas que tienen que ver más con lo emocional y con lo mental.
mientras que las potencias bajas las vamos a utilizar, por ejemplo, en el caso del árnica, para pues, hematomas y cosas como tipo hemorragias, golpes de ese tipo, ¿no? Ahí vamos a utilizar el árnica con una potencia baja. Lo interesante de la homeopatía, además, es que un frasquito de estos globulitos, aquí por ejemplo en Bolivia los venden así, porque hay un solo laboratorio que produce homeopatía. Lo puedes conseguir fácilmente, es muy interesante y fácil de conseguir en Bolivia ahora, y lo que se trata es simplemente, no sé si se aprecia, pero vemos que hay unas bolitas dentro, y son bolitas que están impregnadas con la información del remedio. En este caso, por ejemplo, Zincum metallicum es un remedio metálico, es un remedio mineral y que va a servir para muchas cosas, pero viene impregnada esas bolitas para que nosotros podamos extraer esa información y podemos utilizarlo generalmente en gotas, porque cuando vamos a repetir dosis no podemos utilizar las bolitas, porque las bolitas no se pueden dinamizar. Dinamizar es algo bien inherente a la homeopatía y es agitar golpeando contra la palma de la mano, lo que se llama la sucusión, ¿no? Unas 10-15 veces, depende, para activar la frecuencia vibratoria del producto. Y eso no lo podemos hacer con la bolita, lo podemos hacer con las gotas. Entonces, para transformar esas dos bolitas en gotas, lo que vamos a hacer, les voy a hacer la demostración. Aquí tenemos la belladona, vamos a utilizar este frasquito, vamos a extraer 3 bolitas del frasquito, así, de esta manera tan sencilla, y vamos a ponerla en el frasco de vidrio, y esas bolitas las vamos a diluir, ¿de acuerdo? Vamos a poner las 3 bolitas aquí, ¿ven? Las colocamos en su frasquito, y lo que vamos a hacer ahora es, ¿con qué las diluimos? Pues lógicamente con el diluyente universal. Piensen que el agua es aquello que realmente tiene la capacidad de retener la información de lo que está aquí dentro. Entonces, llenamos de agua aproximadamente a la mitad. Ahí está. Tomamos alcohol si queremos conservar, aunque el alcohol es solo para conservar. El alcohol tiene que ser potable, evidentemente, y que sea de destilación natural, ¿no? No podemos utilizar el alcohol para heridas, porque es un alcohol que viene ya contaminado, no se puede digerir. Vamos a utilizar, aquí por ejemplo yo utilizo mucho el Singani, que es un aguardiente de uva, y vamos a poner un poquito más de alcohol para poder diluir. Si le vamos a dar a los niños, podemos utilizarlos sin alcohol, no hay ningún problema, porque la dilución o la información va a ser retenida por medio del agua, no del alcohol. El alcohol es solo para, digamos, para retener la información y protegerlo de las inclemencias del tiempo, de las radiaciones. No se olviden de que este es un remedio vibracional y por lo tanto le afecta el celular, le afecta las radiaciones, etcétera, ¿no? Dejaremos entonces las bolitas ahí, tapamos simplemente y dejamos que las bolitas se diluyen. Se diluyen aproximadamente en 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos máximo. Una vez que esté diluido, este remedio es el que vamos a dinamizar. Fíjense bien que vamos a dejar siempre un espacio sin ningún tipo ni de agua ni de alcohol. Un espacio de aire, porque cuando vamos a dinamizar, realmente necesitamos ese espacio para que funcione lo que se llama, les dije anteriormente, la sucusión. Así es nomás. Una vez dinamizado, podemos darlo al bebé o al niño, lo podemos dar sin ningún problema. Si incluso queremos diluirlo en agua, podemos diluirlo en agua. Incluso si es un bebé y hay que dárselo, y le estamos dando, por ejemplo, el biberón, le podemos diluir en el biberón. Con la leche o con cualquier producto líquido, no vale con la comida, pero sí con cualquier líquido. ¿Cómo vamos a utilizar este remedio? Una vez tenemos hecho el remedio, ¿no? Bueno, pues depende de qué tipo de problema, si es un problema más agudo o es un problema más crónico. La frecuencia
¿no? La frecuencia es la cantidad de veces que le vamos a dar al día, va a cambiar. Entonces, si la frecuencia, por ejemplo, si la enfermedad es aguda y es muy aguda, por ejemplo, una fiebre que de repente está muy alta, muy elevada, vamos a utilizar la belladona, aquí la tenemos, hemos hecho belladona aquí, a una potencia media, a 30 CH. Bueno, pues vamos a utilizarlo, por ejemplo, 3-4 veces al día. Si se trata de un problema crónico, vamos a tratar, por ejemplo, dolores crónicos en ancianos, que son cosas que tienen años. Vamos a utilizar máximo una vez al día durante unos pocos días. La homeopatía tenemos que ver primero, tenemos que darles espacio para ver cómo el cuerpo va a resolver el problema. Por eso no vamos a utilizar, como en la medicina convencional, no vamos a utilizar hasta que la enfermedad se cure. Vamos a utilizar hasta que el cuerpo empiece a hacer el movimiento de curación. Es muy diferente. Pues muchas veces utilizamos una dosis, o depende de la potencia, o utilizamos 4 dosis o 21 dosis, pero no más, depende de qué tan crónico sea el problema. Para los niños normalmente, como suelen ser cosas agudas, pues utilizamos 2-3 veces al día. ¿Cuántas gotitas? Normalmente 2 gotitas está bien. Podemos utilizar hasta 5, ¿no? Depende. Pero como la medicina homeopática es información, no es una medicina cuantitativa, o sea, no depende tanto de la dosis, que también es importante, pero no es lo más importante. Depende de la cualidad, es decir, depende del remedio que estés dando. Es más importante que sea un remedio adecuado, como puede ser la belladona para una fiebre alta, seca, y por lo tanto podemos utilizarlo a la potencia que tengamos en casa. Si tenemos una potencia baja, pues le vamos a dar la potencia que tengamos, no hay problema, no es tanto el problema. Y la cantidad, pues eso, no es tanto el problema si le damos 2 o 10 gotas. Lo que yo les recomiendo es que normalmente den lo justo, ¿no? Hay veces que los niños se conectan tanto a esta medicina, y eso me ha pasado a mí con mi hijo hace poquito, que les gusta estas bolitas, saben dulces. Y entonces se ha encontrado con las bolitas en el botiquín y se las ha comido. Y no es un problema. Quiero decir, no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con información. Entonces, sí es verdad que un bote de bolitas, evidentemente a lo mejor le pueden dar una fiebre, le pueden provocar algo, pero es leve y corto. Así es que es medicina segura, es medicina económica, es medicina eficaz y es medicina inocua. Por lo tanto, yo creo que es una de las medicinas más recomendables que podemos tener en la casa para ayudarnos a nosotros y ayudar a todo el sistema familiar.